Bienvenido, Guillermo. Gracias, Silvia. Qué alegría volver tan rápido, además. No esperaba, ¿eh? O sea, me apetecía, pero no esperaba que me invitaras tan pronto otra vez. O sea, que nada, feliz de estar aquí. Hoy vamos a tratar un tema que considero que es de especial relevancia, ¿no? Y vamos a hacer un foco sobre el poder, ¿no? Cómo el poder, de algún modo, en ese juego paradójico, ¿no? De quien lo asume y vive una transformación. Muy probablemente es una transformación al principio idílica, ¿no? Y muy dopamínica, pero luego, ¿no? Va hacia ya unas derivas normalmente que en ese conjunto de derivas el poder pues toma, ¿no? Rapto, a veces es una especie de rapto en el sujeto, otras quizás es una transición o una transformación muy grande que es visible físicamente y a nivel cognitivo, ¿no? Se ve ese proceso y Sí, cómo pesa. sí. Me encantaría empezar, ¿no? Con una definición, ¿no? De qué crees tú que es el poder a lo largo de tu vida. ¿Lo has visto? ¿Lo has vivido? Y me encantaría... Mm. Yo creo que todos como personas nos encontramos con el poder sin habernos hecho conscientes de él, ¿no? Existe poder en la familia, ¿no? O sea, en nuestro primer círculo de relación nos encontramos con el poder, ¿no? Hay el poder del padre, el poder de la madre, el poder de los hermanos, ¿no? Y luego cuando nos vamos incorporando a las instituciones educativas, a nuestra cuadrilla de amigos, el poder, nos vamos encontrando con él y vamos de una manera muchas veces implícita, no explícita, entendiendo que existe y que actúa. Pero raras veces nos han enseñado o nos han de alguna manera explicado cómo funciona el poder, ¿no? Porque quizá no lo entendemos necesario o quizá existe como un pacto tácito social de decir esto cada uno lo descubre a medida que avanza en la vida. Yo, sabes que soy profesor de gestión del cambio y ha sido siendo profesor de esta asignatura y estudiando y leyendo a diferentes autores que he encontrado referencias explícitas, referencias que dicen, siendo el poder algo que funciona prácticamente igual desde tiempo de los egipcios o desde tiempo de la prehistoria, ¿no? Porque no ha cambiado tanto, que poco nos forman en entender cómo funciona el poder, cuando en realidad es algo que es útil, que es interesante y sobre lo que, por supuesto, puedes aprender a golpes, pero también puedes aprender, bueno, pues como quien estudia matemáticas o como quien estudia historia. La historia te la pueden enseñar también como una disciplina vinculada al poder, pero muchas veces no lo han hecho así, ¿no? Y entonces yo he llegado a esta teoría del poder básicamente por mi faceta de profesor de gestión del cambio. Fíjate qué camino más largo, ¿no? Y a partir de ahí he visto que es un tema que interesa a las personas, que cuando lo sacas a conversación mucha gente te dice, espera, esto me interesa mucho, porque es que lo que me estás contando me ha pasado a mí, me está pasando a mmí, esto que me estás diciendo. Y desde entonces, bueno, pues para mí es un tema, en mis clases, es un tema en el que procuro detenerme para dar espacio a que los que participan en la clase puedan comentar, aprender y saber dónde seguir aprendiendo. Entonces, en esa definición sobre lo que es realmente el poder, ¿es una fuerza? ¿Es un elemento de lenguaje? No, realmente el poder es algo connatural a las organizaciones. Es decir, que a partir del número de 2 personas, eso ya es una organización, ¿no? Y se crea una estructura de poder, ¿no? Y el poder hace... hay un fragmento, Yellowstone, pues una de las protagonistas entra en una clase y pues un alumno hace un comentario pues soez, ¿no? O sea, poco afortunado. Y ella le pregunta, ¿sabes lo que es el poder? Y entonces le dice, el poder es la capacidad que tenemos para, de alguna manera, ejercer una influencia directa en las vidas de otros, ¿no? O sea, tener... Dice,
y le viene a explicar, y aquí la que tiene el poder soy yo, que puedo ir a hablar con el director de este instituto y hacer que te expulsen. Eso es el poder. Y tú no tienes ninguna. Y eso es así. O sea, hay personas que tienen poder para decidir echarnos de una empresa. Hay personas que tienen poder para conseguir que en una cuadrilla todo el mundo se olvide de nosotros cuando se invita a una fiesta y de repente todo el mundo se olvida de nosotros. Hay personas que tienen poder, que tienen la capacidad y lo ejercen y saben cómo hacerlo. Y hay otras personas que no tienen ese poder. ¿Cómo se alcanza el poder? ¿Cómo se gestiona el poder? ¿Cómo cuando ni tienes ni ejerces el poder puedes sobrevivir a esa situación en la cual tú no tienes poder, pero tienes que convivir con él? Porque lo que es absolutamente equívoco e ingenuo es pensar que no existe el poder. En todas las organizaciones, de la más sencilla a la más complicada. Cuanto más grande la organización, el poder actúa de una manera, es importante, ¿no? Para tener a la organización alineada hace falta ejercer poder. Y hay entender cómo funciona el poder es una asignatura de toda una vida. Claro, lo que yo estoy descubriendo, ¿no?, a lo largo de años es que el propósito, por ejemplo, va apareciendo como una especie de foto que se va dibujando con sí no es, ¿no? Y voy eliminando lo que no y aparece lo que sí, lo reordeno y esa foto va teniendo cada vez más sentido, coherencia, ¿no? Que es como una especie de eje que me permite decir, vale, esto es coherente, no, no, sí, no. Voy ordenando esa foto, la voy viendo, digo, ok, lo contrasto con todo a modo backtesting ¿no?, hacia detrás, de 0 a 43 años que soy. Digo, vale, ok, esto es lo coherente, entonces ese camino y la dirección. Ahora, respecto al poder, el poder en sí mismo, yo no lo siento. O sea, por ejemplo, yo, no es que lo sienta, ¿no? Aun teniendo la capacidad de poder hacer daño o tomar decisiones con una persona, ¿no?, de menos... rango de acción, porque básicamente es un rango de acción dentro de una organización. Por ejemplo, no es un conjunto de reglas que tú puedes activar y ese conjunto de reglas de forma negativa puede, pues, posicionar, reposicionar, recalificar. Eso es. O sea, el que tiene el poder puede cambiar el curso de los acontecimientos, el curso de las decisiones, puede actuar sobre otras personas, ¿no? Y hay muchas personas que no saben cómo funciona el poder, aunque lo tengan. A eso quería ir, exactamente. Es decir, que tú puedes llegar a tener poder. Yo he estado, por ejemplo, en posiciones de poder formal en una organización, ¿no? Y sin embargo nunca he estado a gusto en esa faceta de ejercer el poder. Y sin embargo me he encontrado con otras personas que han buscado tener poder y cuando lo han tenido, lo han ejercido con auténtica determinación y foco, porque entienden cómo funciona el poder. ¿Y eso significa que lo hacen más evidente? Quiero decir que hay personas que van entendiendo en su vida. Yo creo que hay algunas características innatas con las que naces y luego hay algo que vas aprendiendo en la vida y hay personas, como todo en la vida, ¿no? Pues igual que un gran músico, pues según va encontrándose con la música, pues la disfruta y la integra y la aprende porque siente pasión por ella. Una persona que realmente tiene habilidades relacionadas con el poder, cuando se encuentra con el poder hace lo mismo, ¿no? Es decir, que no sé si has visto la serie, por ejemplo, Peaky Blinders. Sí. El protagonista, Tommy Shelby, es un ejemplo de cómo funciona el poder. En este caso, en una organización semimafiosa o como quieras llamarlo, pero bueno, pero da igual. Es una arquitectura organizacional que... Es una arquitectura organizacional y él constantemente es una clase magistral de cómo funciona el poder. Cómo tú puedes, de alguna manera, proyectar hacia toda la organización que la persona que decide, la persona que manda, la persona que toma las decisiones eres tú. Ahí estamos en un buen punto, porque puede ser coercitivo, ¿no? Es decir, que tú puedes ejercer esa presión hacia los demás, porque claro, el resto ya, sujeto 2, 3, N, ya sabe lo que tú eres capaz de hacer. Ahora la pregunta es, en todos esos estilos de poder, ¿no? Hablamos en el número 1, es el que lo evidencia y de forma determinada lo ejecuta. 2, por ejemplo, puede ser el que lo vela
y espera a tomar acción y es más quizás en la sombra. Normalmente el poder responde a un patrón muy determinado y no tiene como... o sea, hay personas que tienen el poder y saben cómo utilizarlo. Y puede depender del tipo de organización, puede depender de tal, pero hay una única forma de gestionar el poder. No hay... Cuando me dices, ¿hay N formas de gestionar el poder? Hay una forma. A ver, vamos a profundizar ahí. ¿Cuál sería? Vamos a hacer un análogo. Bueno, tiene un conjunto de características, ¿no? Por ejemplo, el poder no te lo da nadie. El poder lo conquistas. Es decir, eso es una primera lección básica del poder. O sea, si alguien está esperando que le den poder, se equivoca. No. O sea, el poder es algo que tú, de alguna manera, necesitas conquistar y una vez que lo has conquistado, necesitas mantenerlo, ¿no? O sea, porque constantemente va a haber gente, una vez que tú estás en una posición de poder, que va a querer acceder a esa posición de poder. Ocupar la silla. Ocupar la silla. Siempre ocurre, ¿no? Y entonces, pues, una primera lección es cómo se accede al poder y normalmente es quitándosela al que tiene la silla en ese momento. Y cómo se hace eso, pues hay diferentes maneras, pero... Y una vez que lo tienes, tienes que mantenerlo. Y las lecciones sobre cómo mantenerlo son durísimas. Es una de las primeras características del poder, que el poder es solitario. Porque realmente no hay nadie en el que tú puedas confiar más que en ti mismo. No hay nadie que no puedas sacrificar por mantener el poder. No hay nadie, incluso tu colaborador más leal, si en un momento tienes que sacrificarlo porque es el precio que te exige el poder, tú tienes que ser frío y decir, en este momento yo quiero el poder y tú, que eres mi colaborador más leal, me estorbas para que yo mantenga ese poder, fuera, ¿no? Así funciona el poder. Entramos entonces en el camino hacia el poder, ¿no? El segundo eje de esta conversación. Cuando durante la historia hemos, ¿no?, conquistado el poder con fe o con información o con fuerza, ¿no? Porque lo hemos hecho así, con fuerza en etapas muy ¿no?, de ruido y de conquista, con conocimiento en las de expansión e imperialista y ahí estamos, ¿no? Entonces, claro, esos son tres ejes interesantes. El poder se sirve a veces del conocimiento, el poder se sirve a veces de la belleza, el poder se sirve... Porque como tiene el poder, pues lo utiliza para que el conocimiento esté a su servicio o para que la belleza esté a su servicio o para que... O sea, que una vez que tú tienes el poder, tú luego puedes jugar tus cartas, ¿no? Y ahí el problema es que a veces no siempre quien tiene el conocimiento se presta a este juego, ¿no? Pero ahí son incontables los ejemplos que tenemos en la historia. Aunque te parezca que el conocimiento te sirve para acceder al poder o la riqueza te sirve para acceder al poder, realmente no es así. Realmente el poder se adquiere básicamente por convencimiento del resto de las personas de que tú tienes el poder que te están otorgando. Quien tiene el poder no necesita decir la verdad y utiliza la verdad de manera instrumental. Es decir, la verdad me sirve en la medida que a mí me ayuda a mantenerme en el poder. Lo mismo pasa con el conocimiento. En la medida que el conocimiento me sirve para mantener el poder, me interesa el conocimiento. Si el conocimiento me estorba o me desafía, el conocimiento no me interesa. Cualquier cosa, cuando tú estás en las dinámicas de poder, tú las ves en esa clave de esto me sirve para mantener o aumentar mi poder. La fuerza. En ocasiones la fuerza te ayuda a mantener o incrementar tu poder y la utilizas porque tu objetivo es mantenerte en el poder y aumentar tu poder. Sí, estamos actualmente igual quizás transitando justamente en estas lógicas de cómo me mantengo a nivel función, cómo yo me mantengo en esta posición de poder. Quizás la fuerza ya se ha reducido, ¿no? Como se utilizan ahora algoritmos, se utilizan otro tipo de herramientas, ¿no?, que son instrumentales, como bien has dicho también, incluso el ruido, fogoneo, ¿no? O sea, lanzar, incluso, bueno, o temas del exterior para evitar lo interior. Es decir, que siempre hay como disuasión ahí, ¿no? Hay mucho trabajo de esto. Bueno, hay un ejercicio constante, ya te digo, de trabajar para mantenerte en el poder.
Uno de los ejemplos que también pongo, ¿te suena la historia de Tomás Moro? Tomás Moro es uno de los grandes consejeros de Enrique VIII, creo que es de Inglaterra. El que se casó con muchas mujeres. Bueno, en algún momento él era canciller de la Universidad de Cambridge, una persona próxima al rey. Claro, llega un momento que el rey entra en un desvarío y Tomás Moro le dice, oye, no está bien lo que haces de asesinar a tu mujer anterior para casarte con la siguiente, ¿vale? O sea, esto no es correcto. Y también se mete en cómo está gestionando su reinado, ¿no? Porque básicamente está aumentando las desigualdades, ¿no? Y él le dice, yo creo que te estás equivocando mucho. Llega un momento que el rey le dice, tú no me estás siendo leal, me estás molestando. Y yo creo que sí te estoy siendo leal porque te estoy diciendo la verdad de lo que es mi criterio. Bueno, la historia acaba en Tomás Moro decapitado en la Torre de Londres, ¿no? Bueno, pues porque el rey dice, es que tu conocimiento no me interesa porque... Me desvía de la función. Porque de alguna manera debilita mi poder. Que una persona próxima a mí y que además es canciller de la Universidad de Cambridge, o sea que tienes puestos de poder porque yo te los he dado, y que tú critiques, primero en privado o incluso públicamente, tú critiques mi poder, esto para mí es intolerable. Intolerable. Y entonces, bueno, le acaba cortando la cabeza. Es que eso que mencionas como una palabra debilitar es una especie de burbuja de capas, ¿no? Que si permites que un tercero y de confianza lo evidencie, es como si tú mismo estuvieses desnudo ante todo el sistema, ¿no? Entonces, quizás se evidencia lo que tú estás proyectando en esa decapitación, que es, claro, no quiero morir, prefiero matar. Hay una historia también antigua, ¿no? Que una leyenda o una narración del rey que le manda a su hijo a tomar control de una ciudad o un reino que han tomado, ¿no? Y el hijo pasa el tiempo y no acaba de controlar. Sigue habiendo resistencia, sigue habiendo rebelión, sigue habiendo tal, ¿no? Y el hijo manda un mensajero a su padre y le dice, ¿qué tengo que hacer? Porque realmente no acabo de tomar control sobre esta ciudad o sobre este reino que hemos dado. Y entonces el rey, que estaba en el jardín en aquel momento, al mensajero, coge una guadaña y ve el césped, la hierba que tiene delante, y ve todo lo que sobresale, y coge con la guadaña y corta todo lo que sobresale. De uniforme. Y le dice, dile a mi hijo que esto es lo que tiene que hacer. Cualquiera que destaque, que le corte la cabeza. Porque lo importante es que la gente entienda que aquí el único que tiene el poder eres tú, hijo. Y cualquiera que quiera sacar la cabeza, y todos los demás tienen que ver que cualquiera que saque la cabeza acaba con la cabeza cortada. Y así es como vas a conseguir el control de esa ciudad. Es lo mismo que explica el Príncipe de Maquiavelo. El Príncipe de Maquiavelo es un tratado sobre cómo funciona el poder y le da, a ver, a ti hay dos formas de que la gente haga lo que tú quieres. Una porque te aman y otra porque te temen. Y es mucho más sencillo que te teman. O sea, que te amen es complicado. Que te teman es sencillo, porque tú lo que haces es cortas las cabezas que sobresalen y todo el mundo aprende rápido. Todo el mundo dice, aquí no, aquí hay que bajar la cabeza. Lo mismo que hay sesgo de confirmación y caja de resonancia en el espacio de poder, presumo que en la mayoría también, ¿no? Es decir, que vía ejemplo dice, no, ese camino ya sé dónde termina. Entonces, cualquier acción que sea n+1 hacia allí va a terminar siendo en una muerte absoluta. Entonces, destacar no es ni brillar, es un ejercicio del pueblo, sino solo de quien ostenta el poder. Correcto. Quien ostenta el poder tiene que estar vigilante de que no le crezcan y están vigilantes. ¿Y es posible brillar así, entonces? Desde el lado del poder, brillar con la mente limpia y preclara para gobernar. No. Estando tan... A ver, el poder sabe cómo funciona el poder. Y yo hubo un momento que cuando fui entrando en esto, yo me desesperaba y decía, pero no les importa la verdad, utilizan la verdad de manera instrumental,
no les importa el conocimiento, utilizan el conocimiento de manera instrumental. Y yo decía, pero esto es tremendo, que el poder... Luego he llegado a la conclusión de que alguien tiene que ejercer el poder. Alguien tiene que ejercer el poder porque es preciso. O sea, donde no hay poder, donde no hay caos, ¿no? O sea, que el poder cumple una función higiénica en las organizaciones. Y sabiendo que funciona como funciona, se puede ejercer de mejor y peor manera. Es decir, que... Y lo que pasa es que probablemente cuando hablas del poder, la ética es uno de los temas porque si eres ético y dices, por ejemplo, no, yo no voy a mentir nunca, yo voy a decir siempre la verdad, nunca conseguirás el poder. Eso es una máxima, ¿no? Es decir, que la ética en realidad es restrictiva. O sea, es solo muy difícil, a ratos, ¿no? Es decir, muy difícil. Igual de instrumental. Es muy difícil que una persona que ponga la ética como su faro claro. adquiera el poder. Porque es decir, que no hay coherencia, entonces. Es que no sabe cómo funciona el poder. Es que no... O sea, es que no... Tú mira las grandes figuras que en este momento tienen el poder político, el poder económico y se caracterizan por tener una ética intachable. No. Es otra cosa lo que les caracteriza, ¿no? Y dices, ¿y eso es bueno o malo? Bueno, es lo que hay. O sea, hay una parte de decir, el poder funciona así y te guste o no, es como decir, pues es que hay estaciones del año, ¿no? Hay primavera, verano, otoño, invierno. Y dices, pues qué mal, ¿no? Porque hace frío, hace calor. Bueno, es que hay estaciones. Digamos que el poder es la sombra de lo que la psicología es la sombra del trauma hacia atrás, ¿no? Es decir, es un lado de grises oscuros donde el secreto también es parte de que exista una especie de uniformidad y de bienestar, porque si se asume la verdad absoluta que ostenta el poder, la mayoría de la gente no tendría ¿no? ganas de repetir sus rutinas y su trabajo. Sobre esto tendrías que hablar con filósofos o gente que tuviera más conocimiento que yo, ¿no? O sea, ya te digo que mi conocimiento del poder es más técnico y pragmático. ¿De qué lado? ¿A dónde te refieres, por ejemplo? No, yo me lo he encontrado en mi vida constantemente, ¿no? ¿Y qué has notado en estos años donde tú mismo has ostentado ese poder? Yo soy una persona que me dedicaba a gestionar cambios toda mi vida. O sea, no a tener poder, sino a gestionar cambios, por mi naturaleza. Y poco a poco he ido interiorizando que al poder no le gustan los cambios, salvo que el poder los controle. Claro, el que está en lo alto de una pirámide, que tú empieces a mover los ladrillos de abajo, normalmente no le hacen ninguna gracia. Dice, oye, ¿qué estás haciendo ahí abajo? No, estoy cambiando, no sé qué. Dice, oye, espera. Esta pirámide es la que me sostiene a mí en la cúspide. Tú estás moviendo ladrillos. Espera, o sea... Vas a mover toda mi estructura. Claro, o sea, el poder desconfía de los cambios, salvo que sean los que él controla, ¿no? Eso también Maquiavelo, uno de los consejos que le da al príncipe es, antes de hacer ningún cambio, tú tienes que entender cómo funciona la red de poder. Porque igual le estás fastidiando con ese cambio a la persona más querida del que tiene el poder. Y esa persona le va a llamar y, oye, que me han fastidiado, y va a ir a por ti. Y se acaba rápido. Y va a acabar contigo. O sea que cuando estás haciendo cambios, tienes que entender cómo esos cambios afectan al poder. Y tienes que de alguna manera negociar. Si tú no negocias con el poder y te lanzas a hacer cambios, hay una probabilidad altísima de que en un momento te caiga una bofetada del 15 y te diga, ¿pero qué estabas haciendo, chaval? O sea, que no te dabas cuenta que yo estaba aquí arriba y me estaba enterando de lo que estabas haciendo y que lo que estabas haciendo no me interesaba a mí, que soy el que tiene el poder aquí. Y eso me ha pasado en mi vida N veces. O sea, yo he recibido bofetadas N veces y a la octava bofetada ya he ido aprendiendo y he dicho, espera, que igual tocas fibras. Que igual la siguiente vez... Y lo que pasa es que, bueno, pues cada uno somos como somos, ¿no? Y para cambiar las cosas, pues a veces tienes que desafiar el poder, ¿no? Porque si no... O sea, la historia de la humanidad es una historia de cambios que no siempre han tenido el poder como aliado, ¿no? Sino que han tenido que derribar el poder con... Bueno, al final con otro poder, ¿no? Conoces el gato pardo, ¿no? La historia del gato pardo, que es esa historia que acaba en esa máxima italiana que es hay que cambiar todo para que nada cambie, ¿no? Porque es la historia de que
como mucho revolución, mucho tal, pero al final los que llegan al poder, dicen, no eran tan diferentes a los que había antes, ¿no? O sea, son otros, pero... y constantemente lo vemos, ¿no? En cuanto tocas el poder, tú te instalas en las formas del poder, porque no hay otra forma de gestionar el poder que siguiendo las reglas del poder. Pasa en los partidos políticos, ¿no? Bueno, grandes corporaciones. En las grandes corporaciones. Cuando crece una empresa muy rápido también se ve el cambio. Siempre hay estas dinámicas, ¿no? Y bueno, pues lo importante es ser consciente, yo creo. O sea, uno de mis grandes aprendizajes, primero, ser consciente de que existe el poder en las organizaciones, que funciona, que tiene unas reglas como las que te digo. Es que ha dicho una mentira. Y dices, bueno, ahora dime algo que no sepa. O sea, que el que tiene el poder a veces, la verdad, no le preocupa mucho, ¿no? O sea, dime algo que no sepa, porque es siempre así, ¿no? O sea, la verdad para ellos es algo con lo que... Y además saben que no les pasa factura. El decir, bueno, he cambiado de opinión, o ya se pasará esto, ¿no? O sea, y es así. Bueno, es interesante igual, ¿no? El cambiar de opinión sí sería parte de romper con una lógica de sesgo de confirmación y aceptar que el contexto cambia, que tu opinión o tus acciones se pueden subvertir, revertir o modificar en su totalidad y no por ello perder esa capacidad lógica de... Y lo que pasa es que es distinto, por ejemplo, cuando aceptas esta lógica en busca del conocimiento, ¿no? Que eso, pues para los que buscamos el conocimiento, forma parte, ¿no? Es decir, yo creo estas cosas, pero estoy abierto a que nuevas evidencias o tal me hagan pensar de otra manera, ¿no? Y lo que pasa es que el que tiene el poder no busca eso. O sea, no busca lo que dices. Yo estoy abierto a que lo que en cada momento me interese que sea verdad, sea verdad. Que no es lo mismo. Es increíble cuando giras la perspectiva cómo cambia absolutamente todo con un giro de 1 grado nada más, ¿eh? Sí. Entonces, claro, es si buscas el conocimiento o si buscas el poder. Hay gente que busca el conocimiento. Y entonces... y sabe cómo luego consolidar el conocimiento, extender el conocimiento y tal. Son muy necesarios. Eso explica el que no es consciente de su propio poder porque en realidad está basado en el conocimiento, ¿no? Que un poder basado en el conocimiento no existe. O sea, que no es posible lograrlo. Yo creo que no. Yo creo que el conocimiento aporta conocimiento. Claro. Aporta conocimiento. Y lo que puede hacer el conocimiento es ponerse al servicio del poder o decidir... vivir en ese estrecho margen que deja el poder cuando no le estás apoyando, ¿no? Y tienes influencia o, no sé, Ortega y Gasset en tiempos del franquismo. Bueno, pues ahí anduvo. Es que muchas veces hay que... Bueno, hay intelectuales que decidieron exiliarse y decir, es que me resulta insoportable el que el poder... me diga lo que tengo que pensar, lo que tengo que decir, lo que tengo que escribir, ¿no? Y se exilian y dicen... Y hay otros que aguantan el tirón y dicen, bueno, ya sé que depende de lo que diga, pues puedo acabar con la cabeza cortada y por lo tanto, pues tengo que andar o en la cárcel bueno, y desde luego hay otros intelectuales que se ponen al servicio del poder, en la nómina del poder, y dicen, oye, ¿qué es lo que a ti te interesa que yo como intelectual diga? Y yo te lo elaboro intelectualmente, ¿no? Eso ha pasado siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues el conocimiento al final se posiciona también, ¿eh? Porque el conocimiento de alguna manera ejerce también una influencia, ¿no? Igual que esto que decimos del liderazgo, ¿no? Hay personas que tienen un liderazgo moral, un liderazgo intelectual, un liderazgo por su honestidad, por su... Bueno, esas personas normalmente, el poder en la medida que no lo desafían, las tolera. Dice, bueno, a mí no me importa que tú des conferencias, que tú des tal. En el momento que desafíes mi poder... Claro, ahí hay que basarse más en siempre abrir campo nuevo que girar a mirar hacia atrás y analizar lo que está hecho. Que es quizás una propuesta en la que te permite ser coherente. No, quizás el diseño, el estar en futuros tiene eso de interesante, ¿no? De poder avanzar hacia adelante. Siempre que estás pensando en el futuro, en lo que trae el futuro, en el cambio, normalmente hay un tema de conflicto con el poder, ¿no? Porque el poder ya sabe lo que viene del futuro.
alguien que le quiere quitar el poder. O sea, el que está en el poder sabe que del futuro vienen personas que le van a desafiar para quedarse con el poder que tiene. Y por lo tanto, su postura ante el futuro es siempre defensiva. Siempre, espera, a ver, ¿qué me traes? ¿Qué me traes? Porque es lo de Juego de Tronos, es lo de... En fin, es una historia que se repite siempre, ¿no? O sea, desde la humanidad. O sea, esto va con nosotros, con los seres humanos, ¿no? Entonces, claro, cuando tú estás... tu negociado es el futuro, pues tienes que ver cómo gestionas el poder, cómo gestionas tu relación con el poder, porque puedes ayudar a otra persona para que acabe siendo la que asuma el poder, pero probablemente no seas tú. O sea, esto es lo de... Mira, es un ejemplo que pongo mucho. Merlín y Arturo. La historia de la tabla redonda. ¿Quién es Arturo? Arturo es el que convoca a los caballeros de la mesa redonda, les sienta en la mesa, les manda a la guerra, Arturo es el poder. Merlín es el conocimiento. Merlín es el que ve el futuro, el que es capaz de entender lo que viene, el que es capaz de... Pero a él, en cuanto tiene un rato libre, se va al bosque a pasear, porque a él tener el poder no le ha interesado nunca, ¿no? Merlín no busca el poder, no sabe qué hacer con él. Merlín es capaz de entender lo que trae el futuro y se lo cuenta a Arturo. Y Arturo es el que luego junta a los 12 caballeros en la tabla redonda y dice, vamos a por ello. Vamos a por el Santo Grial, vamos a por tal, vamos a por cual. El mundo del poder es el mundo de Arturo y el mundo de Merlín es el mundo del conocimiento. Y cuando los dos mundos trabajan juntos, son capaces de crear Camelot. Claro, no siempre son capaces de trabajar juntos. Es una historia, sí. ¿Y por qué, no? Ahora entrando quizás más ya en la lógica de ya persona ostenta un poder, lo ha logrado, Sí. lo ha conseguido, ¿no? Sí. Y empieza a aparecer este eje en el que puede que surja una especie de enfermedad o ruido o peso o, ¿no?, el sostener el poder. Yo he visto a grandes líderes envejecer muy rápido, Sí. enfermar de poder, Sí. emborracharse de poder, Sí. marearse, y es normal, ¿no? Y cuando hay una sobredemanda de atención, hay una sobredemanda también del nivel de acción que hay que tomar cuando ya ejerces y ostentas un lugar. Todo el mundo mira hacia ti y eso es muy complejo de gestionar. Es la soledad que te decía antes, ¿no? O sea, eso es pagar un precio altísimo, porque en última instancia cualquier relación que tú tienes la supeditas al poder, ¿no? Y eso ya te digo, o sea, hay muchísimas historias que nos acompañan en el cine, en la televisión, en novelas. El Padrino. En fin, o sea que hay... La soledad es dura. Pagas un precio alto. La siguiente cosa por la que pagas un precio alto es la continua tensión de pelear contra los que te quieren quitar el poder. Y eso es un ejercicio de tremendo desgaste. De tremendo desgaste. O sea, al final tienes que estar todo el rato atento y todo el rato peleando. Eso no es gratis. O sea, las personas que ejercen el poder tienen un desgaste clarísimo, tienen un precio que pagan, ¿no? Y hay los estudios sobre las personas que adquieren y mantienen el poder durante más tiempo demuestran que son perfiles psicópatas, es decir, que no se compadecen del sufrimiento ajeno en absoluto. O sea, el que la gente a su alrededor sufra, a ellos... O sea, hay gente que es empática, ¿no? O sea, si yo te hago sufrir a ti y yo soy empático, yo lo paso mal, porque te estoy haciendo sufrir. Un psicópata te hace sufrir y él no sufre ese desgaste, ¿no? O sea... El desgaste emocional. El desgaste emocional. Entonces, para ser una persona que está en posiciones de poder, es una condición favorable ser psicópata. Es decir, que las emociones de los demás a ti no te afecten. Esa falta de vínculo y empatía, ¿no?, permite en una deriva quizás, ¿no?, de profesionalizarse en la gestión de las decisiones de tal forma que se genera una disonancia cognitiva en la que no
¿no? Opera más en lo frío que en los espacios de Pero una calor. persona así te das cuenta que es difícil que pueda mantener pues, unas relaciones familiares estables o pueda tener unas relaciones tal, ¿no? O sea, son personas que al final viven para y por el poder. Bueno, pero es ese gran sacrificio que mencionas. Bueno, hay gente que está dispuesta a pagar ese precio porque le compensa, porque a ellos les motiva y porque a ellos el poder también les devuelve de alguna manera y les alimenta, ¿no? O sea, ¿Qué les alimenta? Ahí sí que es... Claro, bueno, porque cuando tú estás, ¿no?, drenando tanto de ti, como una especie de fallo humano casi, sí. ¿no?, de dar más por menos, ese menos lo tienes que multiplicar de algún modo. Es decir, que ¿cuál es la satisfacción? Si no es dopamínico, como en la carrera, que en la carrera Sí. igual es más dopamínico, Pues el incentivo hay una carrera que es tener más poder, ¿no? Y ahí encontramos... acumulativo. Sí, acumulativo, y de esa manera, pues, y que explica las trayectorias de algunas personas que... ¿no? Hay un libro que se titula Lo que mueve el mundo, que escribió Kirmen Uribe. Y en uno de los momentos del libro, el protagonista le pregunta, ¿tú qué crees que mueve el mundo? Y le da 3 alternativas, ¿no? Dice, el dinero, la economía, como dice Marx, o el poder, como dice Nietzsche, o el deseo, como dice Freud, ¿no? Que al final... Y la verdad es que esos 3 motores existen en las personas. O sea, quiere decir que hay un motor que, claro, depende de... Hay algunas personas que les mueve muchísimo el dinero. ¿Qué quiero tener? Más dinero, más dinero. ¿Y por qué? No lo sé, pero... Y ahora un yate más grande, y ahora un yate más grande, y ahora una casa más grande, y ahora 2 yates, y ahora... Bueno, pero hay patología también ahí, ¿no? Hay Bueno, trauma. Bueno, Una especie de validación vanidosa respecto a bueno, algo. sí, no lo sé. Yo creo que... Lo mencionabas al principio, padre, madre, siempre Sí. volvemos de ese esquema inicial. Los sabios, ¿no?, dicen que es bueno tener un cierto equilibrio en todo, ¿no? O sea que cualquier persona que tiene un desequilibrio, pues no sé, lo estamos viendo, ¿no? Con esas grandes fortunas que ahora mismo, pues con tanta ocasión se nos ponen como modelos, ¿no? Pues Elon Musk, Jeff Bezos y tal, y dices, ¿son personas normales? Pues no son personas normales. O las personas que están en el poder, Putin o Trump, o dices, son... ¿tú te cambiarías por ellos? Y digo, yo la verdad es que no. Mejor ser Merlín. Yo lo tengo clarísimo. Yo soy Merlín. Es uno de mis grandes descubrimientos, ¿no? Que yo entre Merlín y Arturo, claramente soy Merlín. O sea que arquetiparlo te ha ayudado Me ha ayudado a entender entenderlo. que yo probablemente lo que necesito es entender que yo nunca seré Arturo. Claro, porque en esa escalada de toma de decisiones, ¿no?, en un sistema cada vez más complejo, porque al final son, ¿no?, sistemas fractales, ¿no? Sí, Tú sí. puedes gobernar una empresa de 1000 empleados y luego gestionar un país de 40 millones, porque Sí. en esencia te rodeas de los mismos círculos de asesores, de consejos. Funciona muy parecido. Es similar, claro. Entonces, en ese esquema... Claro, yo aquí me he apuntado algo que quería hablar, ¿no? Es que cuando te desconectas también es porque pierdes esa sensación de escucha activa con el feedback continuo, que quizás al inicio, en la construcción del sueño, de conquistar el poder, ahí todos tenemos buenas intenciones y somos muy humanistas, pero llega un momento en el que ya no hay, en el juego ya no hay ese juego y hay otro juego. La historia está llena de historias de este tipo, ¿no? De cómo al principio hay 2 personas que... la una le alimenta a la otra, ¿no? El poder y el conocimiento se van acompañando, ¿no? Y cómo llega un momento que ahí se produce un divorcio, porque el conocimiento de repente deja de ser instrumental o renuncia a ser instrumental para el poder y el poder no lo tolera y dice, oye, perdona, si yo hasta ahora te he apreciado era porque tú me has ayudado a conseguir el poder. Ahora no me estás ayudando y por lo tanto... Y hay muchísimos ejemplos. Asesinato en la catedral, Thomas Becket y no recuerdo, Enrique, otro rey inglés, es la misma historia, ¿no? Como, pues al final, 2 amigos profundamente cercanos y próximos, ¿no? Uno alcanza la corona de Inglaterra y le nombra a su gran amigo cabeza de la Iglesia de Inglaterra.
Y lo que pasa es que eso, hay un momento en el que el rey le pide a la cabeza de la iglesia que le siga el juego, y la cabeza de la iglesia le dice, no, es que te estás equivocando. Y el otro le dice, oye, no, o sea, vamos a ver, que tú estás para obedecerme a mí. Y el otro le dice, no, yo defiendo mis principios, mis ideales. Bueno, manda soldados a que le maten. Es la historia de Asesinato en la Catedral, ¿no? El asesinato de Thomas Becket, ¿no? Y hay una película fantástica con Peter O'Toole y fantástica, ¿no? Pero hay muchísimas historias que cuentan esta misma historia, ¿no? De que es importante entender que el poder busca mantenerse en el poder. Entonces, y el conocimiento busca muchas veces defender unos principios, un camino, ¿no? Bueno, pues son etapas, ¿no? Y del equilibrio entre los dos es como la humanidad ha avanzado desde el principio de los tiempos. Exacto. Pues porque al final el que tiene el poder es capaz de hacer que las cosas se muevan en la dirección que él quiere. Y eso es algo que también es importante entender en las organizaciones, ¿no? O sea, que cuando tú estudias gestión del cambio, hay una de las escuelas que dice, ¿tú quieres cambiar las cosas? Consigue el poder. Hay algo que decíamos desde el inicio de las bases y cuando llegas, ¿no? Cuando tú lanzas un cohete necesitas más combustible para vencer la fricción, sí, ¿no? De salir al espacio. Cuando ya estás en el espacio, el combustible ya es mínimo, entonces ya es casi tú con un motorcito pequeñito, ¿no? Sí. Entonces, en esos desprendimientos de combustible necesario, claro, son etapas. En una misión lo definimos, ¿no? Es una especie de etapa donde yo sé en qué cantidad de combustible voy a necesitar, ergo tendré que contar con mucha gente. Cuando ya no estoy en la base, cuando ya estoy casi en el punto final, casi es cero la energía y es más, ¿no? Es más casi una vigía, ser un vigía y custodio y ya no dependo de nadie, básicamente ahí. Y lo que pasa es que eso es difícil mantenerlo en el tiempo. En un viaje en el espacio es bonito, pero claro. Es bonito imaginarlo y lo que pasa es que luego también ocurre eso, ¿no? Que de repente pues viene una tormenta de satélites. Tú solo contra el universo. Claro, o sea, es tan raro eso de decir, yo lanzo algo, gasto mucha energía y luego ya me basta mantenerlo, es que nunca ocurre. Claro, pero ahí ¿no crees ahí, Guillermo, que justamente esto me parece súper interesante, ¿no? Hemos conquistado ahí un punto en el que imagínate que tú, ¿no? llegas al poder absoluto, ¿no? Y tienes el universo por delante. Quizás es esa utopía mental en la que ese horizonte final en el que yo voy a tener como la visión última o primera de todo lo que viene y detrás vendrán los míos, ¿no? Pero es eso lo que quiere conquistar, quizás esa es la búsqueda de poder final, de tener como la primera noticia de lo que viene y nada más que eso. Sí, no, el que tiene el poder procura estar atento a cualquier señal de cambio, por lo que te digo, ¿no? Porque cualquier señal de cambio desafía su poder, ¿no? Y lo que pasa es que normalmente la historia demuestra que el poder siempre encuentra relevo. Nunca, porque hay un momento que, bueno, emergen nuevas ideas, nuevo conocimiento, nuevas fuerzas que impulsan a otros líderes que acaban cobrando más fuerza. Y gracias a eso progresamos. O sea, porque si el que tiene el poder siguiera por siempre en el poder, ¿no? Pues como dicen ahora, ¿no? Que han oído la acusación entre Putin y tal. Y dice, oye, a ver si podemos alargar nuestra vida a los 150 años, ¿no? Ellos felices, claro. Claro, porque dicen, es que, fíjate, con lo bien que lo estamos haciendo, ¿no? Pues si estamos 150 años, pues mucho mejor. Pero el problema que tiene ahí esa persona, por ejemplo, que ya ostenta ese gran poder, es legarlo, y el vehículo es la confianza, ¿no? Si en un sistema donde la confianza lo es todo... Es tan difícil que el que tiene el poder lo ceda. Ni a un hijo. El hijo lo tiene que arrebatar. Es que siempre es la misma historia. Siempre es la misma historia. El poder no te lo dan. Lo arrebatas. El poder lo arrebatas. O sea, el poder lo conquistas. Sí, lo conquistas es una gran palabra. Es una buena... Puede haber en el imaginario una idea de que es posible hacer una cesión ordenada del poder, y en la práctica se habrá intentado N veces, pero es súper difícil. Porque si tú conoces a personas que están acostumbradas a tener el poder, es casi como cortarse una mano. ¿Cuál sería, en un eje de conversación ya hacia el final,
un poder virtuoso, ¿qué crees que sería, no? Porque claro, incorruptible no va a poder ser, porque No. ya hemos dicho que no, ¿El poder funciona por otros criterios? pero podría ser virtuoso dentro de un contexto, es Sí. decir, Correcto. ¿no? Correcto. Podríamos encontrar esa virtuosidad. Podríamos encontrar un poder al servicio de la sociedad. Sí, ya virtuoso, no sé, pero un Bueno, poder... ya es decir mucho ahí, sí. Mm, Y ese, el servicio, ¿cómo...? Es una buena pregunta. Claro, ¿cómo sería, ¿no? Porque en realidad, si la ética es un constructo de reglas que se va modificando por marco, por una epistemia, que es un contexto de contextos, actualmente... No, ¿no? en principio, si tú tienes el poder y de alguna manera tratas de que ese poder se utilice para el bien, en lo que tú entiendes que es el bien, ahí marcas una diferencia, ¿no? O sea, aquel que tiene el poder y de alguna manera trata de entender, y no, cuando dice el bien, no es el bien suyo, sino es el bien del conjunto de la sociedad. Es decir, luego acertará o se equivocará, porque es difícil acertar y es difícil aclararse de... O sea, si reunimos aquí a 20 personas y decimos, ¿qué es mejor ahora para el País Vasco? Para tal, uno dirá, pues impulsar el turismo. Y otro dirá, ¿qué dices? Impulsar la industria. Y otro dirá, no, cuidar a los inmigrantes. Y otro dirá, no, poner barreras para que los inmigrantes no entren. Y habrá, ¿qué es lo bueno? O sea, ¿qué es lo mejor para la sociedad? Eso es que nadie lo sabe. Pero ahí sí, en el esquema de procesar las decisiones, pudiéramos... ¿no? Ahora tenemos mucha más tecnología para embeberla de datos, tener datasets mucho más claros. Sí. En el conjunto de decisiones, tú acabas de mencionar 6, en el que no vas a contentar a todo el mundo. Imposible. Tampoco, claro, eso desde luego. Pero sí poder ser más claro o virtuoso al momento de transmitir. Yo creo que, uno, es importante tener una visión a largo plazo, ¿no? 100%. Si el que está en el poder levanta un poquito la mirada y en vez de pensar en lo que es bueno para el año que viene, está pensando en lo que es bueno para las siguientes generaciones, ¿no? Tiene la generosidad, ese cuento, ¿no? De vamos a plantar un árbol. Y dices, pero si tal, ya, pero mis hijos y mis nietos comerán de los frutos de este árbol, ¿no? Aunque si el que tiene el poder es capaz de tener esa mirada a medio y largo plazo, en vez de estar buscando exclusivamente mañana, el titular de mañana, ¿no? O sea, a veces en el poder hay personas que se centran exclusivamente en el titular de mañana. Y sin embargo hay personas que tienen el poder y son capaces... China suele ponerse como ejemplo de estructura autoritaria, pero cuyos líderes son capaces de tener una visión a largo plazo, ¿no? Me construyan muralla en 6 siglos, es una locura, claro. Han tomado África claro. en una estrategia que les ha llevado 30 años. 30 años. Ciertamente. ¿no? Con una inversión brutal durante esos 30 años, pero ahora son los dueños de África. Sí, en infraestructuras, claro. Han ganado una posición de poder en África que antes no tenían, ¿no? Absolutamente. Entonces, ¿y eso va a ser bueno para el pueblo china? Yo creo que sí. Ya veremos para la humanidad, ¿no? Pero, o sea, en la medida que tú buscas un horizonte más a medio y largo plazo, yo creo que puedes hacer más bien que si eres una persona que utiliza el poder con una mirada de corto plazo. Sí, porque en corto plazo lo que haces tú es como recortar de forma constante las decisiones, ¿no? Como una medida, no, todo el rato, ¿no? Y así es muy difícil crear riqueza a largo plazo, que es lo que al final sostiene a la sociedad. Eso es. ¿No? Yo creo que también, o sea, que eso para mí es una guía, ¿no? O sea, en el poder, aquellos líderes que levantan la mirada y tratan de dejar una herencia a medio y largo plazo, ¿no? Ya en un sexto eje que sí. quiero terminar en esa mitología del poder, ¿no? Es decir, intentamos arquetipar, ¿no? Tú decías Merlín, estamos hablando de... Todo el rato arquetipamos para comprender mejor cómo posicionarnos, ¿no? Bueno, incluso para autodescubrir o autoobservar en qué proceso cada uno está. Y yo creo que eso es un ejercicio muy interesante. En el hecho de la autoobservación, somos capaces de ver desde fuera, ¿no? Como conjunto, qué tipo de poder hemos mitificado y si es clave empezar a rediseñar un poco esa mitología de tipos de personalidades y arquetipar algo nuevo, quizás un sujeto nuevo que nos represente desde otro lugar. Es un gran debate, ¿no? Si podemos hacer que el poder funcione de una manera distinta, por ejemplo, con la incorporación de las chicas, ¿no? A todo este mundo
que durante mucho tiempo ha estado exclusivamente dominado por chicos, con arquetipos de chicos y con la mirada de los chicos, y dices, oye, algo está cambiando, y es que están llegando las chicas, ¿no? Y esto podría traer cambios. Hombre, menos hormonas habrá en las decisiones, ¿no? Porque estamos viviendo ahora mismo en todo el mundo quién, ¿no? O sea, ¿no? ¿Quién da más en la escalada de...? Habría una oportunidad. Exactamente. Habría una oportunidad. Y lo que pasa que yo diría que todavía estamos en un momento todavía inmaduro de este movimiento. Inmaduro. O sea que todavía tenemos que ver en el tiempo... O sea, ¿cuánto tiempo llevan las mujeres ocupando posiciones formales de poder? Sí, no mucho. Pocas décadas. Hay que dar tiempo, ¿no? O sea, yo tengo esperanza. Creo que efectivamente puede haber un cambio en la forma en la que el poder funciona en el mundo, ¿no? Y porque igual estoy diciendo una bobada tal, pero yo sí que creo que no es lo mismo, efectivamente, el tema de la testosterona, el tema o sea, creo que chicos y chicas no, aunque habrá de todo, ¿eh? O sea, que entonces, claro, la pregunta es porque tú lees a Margaret Thatcher, y Margaret Thatcher que ejerció una posición de poder y tal, sin embargo luego era en muchos temas reproducía esquemas de funcionamiento, ¿me explico? Y todavía aplicaba. Claro, es que cuando tú tienes que ocupar una posición de poder en un mundo que todavía tiene todos estos arquetipos metidos en la cabeza, o tú los utilizas o te expulsan, ¿no? Absolutamente. Entonces, y estamos todavía en esa transición que durará otro tiempo. Mucho tiempo, o sea, para que realmente dejemos que cambien la lógica de cómo funciona el poder, vamos a tener que esperar alguna generación más, ¿no? Alguna generación más, yo creo. Creo que se van a producir cambios, ¿no? Pero creo que también lo que dice Jeffrey Pfeffer, que es uno de los grandes autores de esto, dice, hay que tener perspectiva porque no ha cambiado tanto en muchos milenios. Entonces, pensar que en 2 décadas vamos a cambiar cómo funciona el poder, porque él, por ejemplo, dice, ¿no?, que uno de los elementos fundamentales del poder es la intimidación física. Y ahora mismo estamos viendo un regreso de la lógica militar y belicista de principios del siglo pasado. Que pensábamos que había, o sea, que mucha gente decía, pues esto no lo habíamos superado ya. Totalmente. Por el amor de Dios. Sí, o sea, sí. pero otra vez, yo tengo la bomba más grande. O sea, estamos... Y sin embargo, tú vas leyendo los periódicos y titular a titular estamos viendo una regresión a esa lógica de quién tiene el ejército más grande, quién tiene la bomba más potente, quién tiene el dron que puede destrozar más, tal. Entonces, hay que estar vigilantes, porque yo creo que la humanidad ha mejorado en muchas cosas y mi esperanza es que siga mejorando, ya lo comentamos la última vez. Hay que tener esperanza, pero en el cómo funciona el poder y en cómo imponemos el poder mediante el uso de la violencia, ¿no?, y la intimidación física y la intimidación, pues en todo esto hay que ser cautos y hay que estar vigilantes para ver como sociedad cómo podemos avanzar y superar cosas que deberíamos aprender a superar, pero siempre con la historia en la cabeza, porque la historia, ya sabes, hay una cosa, la historia no se repite, pero rima. O sea que hay algo que igual no se repite exactamente igual, pero vamos volviendo una y otra vez a recorrer el mismo camino. Yo tengo esperanza, soy tecnopositivo en el aspecto de que esos datasets o no acumulación de información ya en grandes cantidades nos permite dotar de más parametrías al momento de decidir, nos permite incluso ejercitar de forma más transparente todos los colaterales y antes de tomar una decisión, incluso en tiempo real, saber exactamente qué perdemos, qué ganamos, quiénes se quedan fuera. ¿Has visto la nueva serie de Alien? La de Alien Earth. No.
dibuja un escenario futuro en el que el poder ya no lo tienen los países, Claro. lo tienen cinco corporaciones tecnológicas. Corporaciones, claro, no, claro. Es que ahí está el dilema, porque... No dice Google, Amazon, no dice claro, esos nombres, claro, los claro. pone porque es Alien y maneja las referencias históricas de Alien. Cuando la primera Alien había una corporación tecnológica que es el que va a buscar el Alien y lo trae a la Tierra porque quiere tal. Entonces no existía ni Amazon, ni Google, ni Tesla, ni... Entonces, claro, en esta serie ya directamente dicen, oye, ¿cómo es el futuro? Ya no hay países, hay 5 grandes corporaciones tecnológicas que controlan el mundo. Porque con los datos se puede hacer el bien, como tú esperas, o se puede manipular a la gente. Incluso en ese conocimiento sintético que obviamente, ¿no?, nos permite hacer el bien o manipular o corromper el dato, sí que es cierto que el poder ahí se deposita en la infraestructura que sostiene a esos datos. Y eso es lo que, ¿no?, estamos llamando ahora tecnocracia de algún modo, y por eso ahora se sientan en la mesa los CEOs de las grandes corporaciones tecnológicas, porque en realidad el poder está ahí, ¿no? No es tanto ni siquiera el dinero que ostentan en inversiones. Necesitamos que la sociedad esté muy vigilante, Elvio, porque vamos a vivir momentos en relación con este asunto de... estamos siendo muy ingenuos con todo este mundo de los datos y cómo dejamos que... mira, es gratis y tal y cual. Es gratis. No, claramente hay que partir ese dato y volver a ostentar la localidad, ¿no?, de la infraestructura. Por ejemplo, ¿no? Porque y conectarla de vuelta. Estamos entregando todo el poder de la información a un número muy reducido de multinacionales que van a utilizarlo. Pero tiene solución esto, ¿eh? Porque claro. es invertir en infraestructura propia y siempre hemos avanzar. encontrado la solución. Exactamente. Y lo que pasa es que a veces, por el camino, pues ha habido épocas un poco más oscuras, ¿no? Esa es la historia de la humanidad. Por finalizar, en todos estos años donde en el camino, en el ascenso, en el descubrimiento, ¿no?, de lo que has ido viendo, que es el poder, pero también tú mismo creándolo, desde el punto de vista que sea, ¿qué ha ido transformándote a ti? O sea, ¿qué consignas encuentras a lo largo de tu proceso? No, primero, claramente mis etapas. Una etapa que desconocía que el poder existía. No, era ingenuo. No. Una segunda en la que descubrí el poder y dije, qué fantástico, porque yo con mis ideas y ese poder podemos transformar el mundo, ¿no? Una tercera etapa de decepción, de profunda decepción, porque veía que el poder, en cuanto mis ideas no le encajaban, al final acababa pegándome un mangazo y mandándome a tomar por saco, y yo diciendo, pero... ¿Por qué? ¿Pero por qué? Y a partir de ahí un cierto rechazo al concepto de poder, y decir, los que tienen poder son todos unos sinvergüenzas, unos tal, no sé qué. Y una última etapa en la que de momento estoy, ¿no?, de aceptación y positiva, de decir, bueno, primero, el poder existe, tiene sus reglas. Las personas que lo ostentan, pues no son ni mejores ni peores, son personas que saben utilizar el poder y saben cómo funciona y saben, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué tenemos que hacer? Procurar trabajar con ellas. Tal cual, pensaba lo mismo. Claro, si trabajas con ellas, apalancas, creas un efecto palanca mucho más grande a nivel impacto. Y tienes que entender que su mundo no es el tuyo. Claro. En mi caso. Sí. Porque yo no he entendido nunca el poder. Bueno, es tu mundo, es Merlín. O sea, tú estás en la mesa. Mi mundo es el mundo de las ideas. El mundo de la creatividad, del futuro. Pero llegas a la mesa con esa ilusión, con esa perspectiva. He recuperado la ilusión. Porque hubo un momento que como me desilusioné tanto con el poder que perdí la esperanza y dije, esto es tremendo porque no se puede hacer nada, ¿no? Pero me he vuelto a ilusionar porque digo, a ver, hay que entender cómo funciona y hay que entender que juegan con otras reglas y hay que procurar aprender a dialogar con ellos sabiendo cómo son ellos, ¿no?, y ellas. Y a partir de ahí se pueden hacer cosas. Y todavía me voy a llevar algún capón antes, probablemente, porque nunca acabaré de entender tal. Pero bueno, igual algunas cosas sí se pueden hacer, ¿no? Pero ya ahora, por ejemplo, ya preguntas, ¿no? ¿De esto es parte de la estrategia? ¿Te encaja? ¿No te... O sea, eres más negociador, ¿no? De algún modo. Eso es, hay que ser más dialogante y hay que entender lo que ellos buscan y tal. Y hay que entender que alguien tiene que hacerlo y alguien tiene que pagar ese precio, ¿no? Y una vez que entiendes esto, se pueden construir cosas. Claro, porque aquí es súper interesante esta parte en la que cuando tú ya has entendido tu posición, lo has aceptado y lo has comprendido, comprendes al otro, y dices, vale, ahora
¿qué podemos hacer? ¿No? Y ya Claro. te pones en el lado de construir y no de Eso es. desunirte. Y al mismo tiempo tienes que marcar unas líneas rojas para Claro. decir, mira, si quieres comprar esto, esto no está en venta. Si quieres que yo haga esto, ya, busca en otro lado porque yo no te lo voy a dar, ¿no? O sea, decir que yo creo que tampoco... bueno, yo creo que el poder lo entiende. El poder entiende que dice, bueno, vale, pues... Es una ficha con la que voy a jugar en el escenario futuro. Viene, me lo cuenta, lo narra. El poder juega incluso con los disidentes en el exilio. Juegan con todo. Total. O sea, ellos juegan con todo. Juegan con los colaboracionistas, juegan con los tal... El poder juega con todo y trata de sacarle partido a todo, ¿no? Y saben cómo hacerlo. Entonces tú tienes que elegir dónde quieres posicionarte, ¿no? Y todo mi respeto para los disidentes en el exilio, todo mi respeto para los que deciden... Es tan difícil encontrar ese punto de equilibrio de decir, no, yo lo hago todo bien, ¿no? Es que, claro, el disidente cree ostentar la libertad absoluta y la voz, ¿no? única. Son imprescindibles, ¿no? Claro, Y lo pero que pasa es que orbitan luego, alrededor de la esfera. pero luego, al final, pues a veces una persona que parece un colaboracionista, mira la lista de Slinder, ¿no? Ujú. O sea, ¿quién Bueno, salva a miles de judíos? Pues una persona que al final tiene que convivir con los nazis día a día y trabajar con ellos, vamos, de una manera muy íntima, pero gracias a que él estaba allí, miles de personas salvan la vida. Y hay gente que diría, Slinder era un colaboracionista, ¿cómo podía hablar con esos seres repulsivos? ¿Cómo tal? Bueno, pero hay muchos judíos que dicen, joder, menos mal que estaba este tío, ¿no? Claro. Porque igual otro podía decir, no, mira, yo me exilio de Alemania. Pero ese fue su gran sacrificio. Eso es. Y cuando Spielberg le dedica la película, ¿no? Hay un mensaje de decir, juzgar hay que andar con cuidado. No, es clarísimamente, pero en este caso en concreto, claro, ahí aplicó, o sea, el gran sacrificio por esas vidas que eran mucho, ¿no? Era un número mayor a sí mismo. Entonces es como la cara B del otro lado del poder. Es un tipo de poder también, ¿no? El Bueno, él proyectarse y él de lograrlo. alguna manera entendió que el poder de los nazis era tremendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues trató de buscar un hueco que necesariamente pasaba por colaborar con el régimen nazi en algunas cosas, porque si no, no hubiera podido salvar a tanta gente, porque los nazis confiaban en él. Claro, no se gana esa confianza sin pagar un precio. Exacto. Y supongo que tuvo dilemas morales infinitos, ¿no? O sea que cualquiera... Y lo que pasa es que yo en este momento, y lo que te digo, los disidentes, estupendo, qué bien, que haya personas que tienen esa audacia de decir, yo me voy, renuncio, me exilio, renuncio a mis raíces, renuncio y tal, porque quiero mantenerme independiente y que mi voz suene con esa independencia. Fantástico. Ahora, el que se queda y dice, mira, yo voy a jugar este juego tan incómodo de estar aquí en los límites del poder, haciendo el bien que pueda, me quito el sombrero también. La palabra suficiente, ¿no? De lograr ser suficiente. Suficiente significa que aceptas, que comprendes, que entiendes tu posición y que aceptas también que el nivel de ese sueño quizás de niño, ¿no? De cambiar el mundo, Eso es. igual es cambiar en un fractal y que, bueno, si en la suma los fractales se potencian bueno, pues ahí hay una combinatoria muy explosiva que puede que pase algún día. Cuanto más viejo Elvio, más te das cuenta lo irrelevante que eres, ¿no? Y que siendo irrelevante, cuanto más hagas el bien, mejor. Pero esa irrelevancia no como pesadumbre ni negativizándola. No, sino entendiendo que lo que tú decías, esto es muy fractal, esto es la suma de muchísimas cosas y tú eres como una gota de agua. Tal, y dices, voy a intentar que esta gota cubra un poquito de sed de alguien, ¿no? Y ya con eso, probablemente, y la historia de la humanidad es que mucha gente pequeña ha hecho cosas pequeñas en sitios ocultos y gracias a eso estamos donde estamos. Sí, grandes historias de Y lo que pasa es que luego nos destellos. cuentan otras historias. Sí, bueno, brillan siempre las epopeyas, ¿no? Muchísimas gracias. A ti. Seguimos.